que Vía Confort conviene siempre, pero especialmente los jueves. ¿Por qué? Porque hay un 20% de descuento con multipagos y Brow, con Visa Débito, con tarjetas de crédito y prepagas del Banco República. Por ejemplo, esta cocina Puntal por solo $159. Hay que aprovechar, darse todos los gustos pagando mucho menos en Vía Confort. Llama ya a Vía Confort 2507-3883. Bueno, siguen llegando muchísimos mensajes, algunos hasta cómicos, ¿no? Recién les comentaba en la pausa a uno que pregunta a Manini si hace otro video o si ya está bien así. En fin, retomemos. Habías culminado con un comentario sobre el peso que te parecía que podía tener Mujica como senador, como interpelante, digamos, y de alguna manera configurar así un liderazgo político en la fuerza. Sí, adentro pero legislativo y afuera. Exacto. Pero querías decir algo, Selvita. No, yo quería reafirmar justamente eso, que para mí el Parlamento va a tener un papel fundamental en el próximo gobierno y por lo tanto todo lo que sea, por eso creo que fue muy inteligente la postura del propio Mujica, lo comentábamos recién con Alejandro antes en la pausa, de que ya hace como una semana que Mujica dijo seremos una oposición responsable y nos van a tener nuestros votos en las cosas que sean positivas para el país. Sí, te escucho, no, son imágenes sin audio. Era simplemente para relatar un poco lo que estamos viendo, que es en vivo, además, en este momento. Claro, claro. Bien, entonces, por allí... No, repito lo que dije al principio. Yo creo que Mujica va a seguir siendo un eje en la discusión y en la comunicación. Bien, y en eso la a los efectos de la coalición, ¿ayuda, no ayuda? Sí, creo sí que yo estoy muy satisfecho, a propósito de esto, estoy muy satisfecho incluso con lo que... Hoy fue contratapa de búsqueda, pero en realidad lo dijo ayer Delgado aquí, acerca de que de alguna manera el resultado del último domingo obliga al gobierno electo a tener una mirada de humildad sobre las cosas y fundamentalmente sobre los otros. Sí. Que eso enlaza muy bien, casi como un puzzle democrático republicano perfecto, con las declaraciones de Mujica primero, con las de Topolansky antes de ayer, diciendo que la transición, si fuera por ella misma, está acá en el despacho esperando, y también, justo es decirlo, por las declaraciones del presidente del Frente Amplio, Miranda, que ayer fueron aludidas también, en el sentido que se iba a tratar de ser como tienen que ser las cosas, ¿no? Una oposición responsable, seria, constructiva, lo que no significa... disimular o dilapidar las legítimas diferencias que tiene que haber a propósito de la visión de todos los hechos que hay encima de la conducción, a propósito de la conducción del país. Pero esa me parece que hasta ahora las señales yo las vivo con satisfacción. No hay un partido único en este país, si no, no sería ni democrático. O sea, celebremos que hay diferencias también, por eso, ¿no? a pesar del reproche que, insisto, le cabe a Daniel Martínez por lo no hecho el domingo, me parece que esto, lo hecho hace un rato, de alguna manera ayuda a superar eso y mirar hacia adelante. Yo me uno a todos estos conceptos que están vertiendo los compañeros sobre el rol que va a tener el expresidente Mujica en esta última fase de su presencia en la política uruguaya, porque por razones de edad seguramente va a ser su último aporte que haga en este quinquenio. Ojalá que además dure más, pero yo creo que seguramente va a ser una pieza importante. Y Mujica, en la historia uruguaya, dejando de lado su actuación previo al golpe de Estado, que no es el tema del comentario que yo iba a hacer ahora, él tuvo un papel muy importante cuando vuelve la democracia y cuando en medio de las discusiones que había dentro del MLN sobre los pasos a seguir en el futuro, ya con un país con su democracia recuperada, el señor Mujica Cordano fue muy claro en señalar que el rol y el papel y el lugar del MLN era dentro de la democracia, que tenía que abandonar el camino que algunos compañeros de él todavía querían seguir transitando, y a partir de ese pronunciamiento se forma el MPP. Y en torno del MPP, el Frente Amplio tiene un crecimiento exponencial. Mujica fue fundamental desde el punto de vista electoral, llegando a sectores de la sociedad donde nunca llegaba la izquierda. Fue fundamental para que la izquierda llegara al poder. Y en el ejercicio del poder, Mujica tuvo un papel muy importante. Se podrán decir muchas cosas, pero no es el momento de hacerlo. Y en este último tramo, cuando ya derrotado el Frente Amplio, pese a la gran votación que tuvo el MPP, Mujica asume este rol, yo creo que ojalá que la parte oscura
del papel que le tocó a Mujica en la historia uruguaya quede en un segundo plano y, digamos, se destaque esta contribución que junto con otra figura de la izquierda y de otra parte del espectro político, el señor Mujica tuvo en la consolidación de la democracia uruguaya. Quiero destacar este punto porque me parece de justicia hacerlo y yo creo que las últimas declaraciones de Mujica apuntan en ese sentido, en consolidar el papel de la izquierda como integrante legítimo del sistema democrático republicano, sin ningún tipo de desviación, y integrado totalmente. Podrá decirse que es una gran derrota política de las concepciones del Mujica joven, pero bienvenida esa derrota si se integra ese sector tan importante de la vida del país, se integra plenamente y definitivamente y sin ninguna posibilidad de marcha atrás a la vida democrática del país. ¿Qué opinas sobre eso, Alfredo? Bueno, si vamos a contar la historia, vamos a contarla bien. Digo, Mujica, cuando sale de la cana, era de segunda línea dentro de la dirección del MLN. El que juega sin cartas en las mangas era Raúl Sendic, que era reconocido como líder de todos los sectores de las diferentes líneas que había dentro del MLN, que eran muchas y muy variadas. Incluso después que se muere, porque eso fue en el 85. El MP se funda en el 89, después de la muerte de Sendic. Y el heredero natural parecía ser Fernández Huidobro, ¿tá? Y el nieto, con gran inteligencia, da un paso al costado porque vio que la comunicación y el poder de comunicación de Mujica, ¿tá? Porque el nieto lo que despertaba era mucho amor y mucho odio. Era un tipo que lo querías o lo odiabas. Mientras que Mujica era mucho más empático y tenía un nivel de comunicación brutal. Entonces, yo creo que el MLN opta, salvo un segmento que se va del MLN, opta por jugar las cartas realmente a la democracia, y lo han demostrado desde el 85 para este lado, del 89 para este lado, que se funda el MPP, como que no hay, de ese punto de vista no hay problema. Yo creo que Mujica está... ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces? No, vos dijiste que fue fundamental él. Yo creo que fue fundamental porque era de segundo nivel. Presidente de la República. Si no sí, pero era porque cuando surgió Pascale era de segundo nivel. Él cuando habla en el Platense el 17 de marzo del 85, recién a 3 días de haber nacido, no lo conocía nadie. ¿Pero en qué posición estaba? ¿Estaba en esta posición? Pero era la posición de Sendic que estaba manejando fundamentalmente el tema. Era el viejo Sendic, no el hijo, el viejo. Pero yo estoy hablando de Mujica. Era el que estaba marcando la cancha y los otros eran todos... disminuir a Mujica, yo lo quiero levantar y vos lo querés achicar. No, yo lo quiero situar en la realidad que tenía. Entonces, estás endulcorando a Mujica. No estoy endulcorando, estoy diciendo la realidad. No era la realidad, ni conocías el MLN por dentro, escúchame. Entonces, ahora me vas a explicar, me parece, claro... Señores, ¿qué tal si dejar los 60, vamos al futuro? Porque a partir de ahora empieza un nuevo tiempo para nuestro país. Hablemos de eso. La última cosita importante, digo. Yo creo que Mujica está ya en tren de salida. ¿Tá? Y me parece que el propio liderazgo de Mujica se va a seguir desplazando. El suplente de Mujica, esta vez en el Parlamento, en el Senado, es el Pacha Sánchez. ¿Tá? Y el Pacha Sánchez, te gustará o no te gustará, pero tiene una carrera parlamentaria ya de dos veces y nunca llegó al Senado, fue diputado. Y es un articulador y ha jugado un rol de articulador muy fuerte en la bancada del Frente Amplio con la oposición. Pepe, ¿te vas a cantar un tema? Sí. ¿Por qué está con ese micrófono? Quería dedicarle este una que tema sepamos todos, dale, cantate una que... Es ahora. 42º presidente de la República, electo Luis Lacalle Pou, comenzará su trabajo en el día de mañana en la sede de la calle Boulevard Artigas, donde se están construyendo allí varias oficinas, porque ese va a ser el lugar donde se va a llevar a cabo la transición, dejando de lado lo que ha sido últimamente la locación de hoteles en el centro de Montevideo, ¿no? En las presidencias tanto de Vázquez, en sus dos presidencias, como Mujica. Bien. No, y el padre, ¿se acuerdan que lo hizo en el Parque Hotel Carrasco? Cuando aún no era sede del Mercosur, ¿verdad? Ahí funcionó las oficinas de la transición del gobierno de Sanguinetti a Lacalle. Que además Lacalle padre, Lacalle Herrera, tenía, porque se habla de la juventud de la calle Pou, lo que es cierto en el contexto de cómo se ha avejentado la clase política, pero era menor. Es decir, la calle Herrera tenía menos años que los que tiene la calle Pou hoy. 48 tenía. Llegó con 48, 49 y la calle Pou llega con menos. Bien. Los liderazgos, Alfredo, los liderazgos no se transmiten.
los liderazgos se ganan en la cancha. O sea, si tú señalás a alguien que va a sustituir, yo te quiero decir que no. Que los liderazgos se ganan en la cancha. Nunca en la historia alguien le pasó el liderazgo a otro. No pasó en el Partido Colorado, no pasó en el Partido Nacional, no va a pasar en el Frente Amplio. Porque de hecho, algo que es criticable a los liderazgos, ¿no? Es el que sepan delegar o pasar la posta. Pero no son transmisibles. Nada crece a la sombra de un líder. Debiera de un verdadero líder, pero no ha pasado en ningún color, en ningún partido. Respecto a eso, más allá de la figura, ¿no? De esta discusión de quién puede ser el articulador, más allá de la figura, todos sabemos que el peso de Mujica y del MPP dentro del Frente Amplio es muy importante. Y entonces, una cosa podrá ser el que articule, la cara visible del que articule, y otra cosa el que vete hacia adentro determinados acuerdos con la coalición. Las definiciones las va a terminar tomando Mujica y el MPP. No importa que esa no sea la figura de interlocutor. ¿Apostamos? Bien. Yo lo que pregunto es, configurado como está configurado el Parlamento, en este análisis, además de quién va a asumir el liderazgo de la oposición, bueno, ¿cómo visualizan ustedes el trabajo a la interna del Parlamento? ¿Lo ven más complejo? ¿Lo ven más sencillo? Sin ser Heidi, ¿no? Pero tampoco aprovechando todas las grietas posibles que hay. O sea, ¿qué vaticinio se puede hacer Va a sobre ser eso? más complejo, pero también con mejores expectativas. Yo creo que las renovaciones siempre traen, los nuevos aires siempre generan expectativa. Hay por un lado incertidumbre, como es lógico en un cambio, el cambio siempre genera incertidumbre, pero también si se sabe aprovechar, aumentan las expectativas de cosas que se pueden hacer diferentes. Todavía suena demasiado, y esto lo planteo para que lo sumen al análisis, todavía suena demasiado todos los miedos que con razón o sin razón, con medida justa o no, se han ido planteando de un lado y del otro, ¿no? Bueno, ahora que ya estaría constituido, todavía falta el gabinete, ¿no? La confirmación de algunos ministerios, pero se ha insistido muchísimo desde hoy, desde el Frente Amplio, con todos los derechos que se podrían perder. Por su lado, la coalición multicolor ha insistido hasta el cansancio en que, señores, no va por ahí, no vamos a tocar la agenda de derechos, no se van a tocar los consejos de salarios, no se van a perder derechos, no va a decrecer la masa salarial. Bueno, con todo eso que todavía sigue sonando, porque los militantes están a full todavía en las redes. ¿Cómo les parece a ustedes que eso va a decantar de alguna manera? ¿Qué pensás, Pepe? Bueno, hay un Parlamento nuevo y hay que esperar además cómo quede conformado el Ejecutivo, porque tengamos en cuenta también que muchos... Un ministro de Trabajo, ahí cambia mucho los pronósticos. Y cambia que Larrañaga sea ministro del Interior, porque ahí hay un senador con larga experiencia que no va a estar en el Senado. No se olviden que el 14 de febrero, que es cuando termina, digamos, este periodo, el 15 comienza el próximo, habrá que empezar a discutir en muy poco tiempo la ley madre que... no es la ley de urgente consideración, que es una ley importante seguramente por su contenido, sino el presupuesto. El presupuesto, exacto. Que no es un tema para nada menor. Y allí, bueno, va a estar el peso de aquellos con más experiencia y también supongo que comenzarán a hacer su experiencia los más nuevos. Pero estoy hablando con algunos legisladores del Frente Amplio que ahora tienen que cambiar el chip también, porque pasan a la oposición, que estaban un poco preocupados con respecto a ese tema, ¿no? ¿A cuál en concreto? Al de que había mucha gente nueva, que falta un poco de experiencia, particularmente en la Cámara de Diputados. Me voy a rebasar nada más que una frase que siempre me molestó. El primer gobierno que ganó el Frente Amplio siempre me molestó que me repitieran frente a una cosa que estaba mal hecha. Siempre se hizo así. Entonces yo pienso que a veces cuando viene gente nueva, capaz que esas cosas mal hechas que siempre se hicieron así, se modifican. Ojalá. Bien. No, lo que pasa es que además la rutina parlamentaria tiene un ritmo, tiene un funcionamiento que para el que es primerizo en eso no es fácil de adaptarse rápidamente. Por lo tanto, yo creo que esa renovación en una primera instancia va a hacer que la acción importante del Parlamento repose sobre los que tienen más experiencia, sobre los más veteranos. En ese caso, yo creo que en el tema del presupuesto, por ejemplo, la figura de Jorge Gandini en el Partido Nacional va a ser muy importante. En el Partido Colorado ha habido mucha renovación. Quizás Adrián Peña va a hacer sus primeras armas en el Senado y va a tener una oportunidad para lucirse. Pero los primeros tiempos me parece que van a ser complicados en cuanto al funcionamiento, por esa falta de experiencia. Después, obviamente, la gente que agarre el training. El futuro del Parlamento también depende mucho del futuro de la coalición, ¿no? Más allá de lo operativo, de lo nuevo y demás, hay un Parlamento con una coalición unida y puede haber otro Parlamento con una coalición donde uno de los socios, bueno, se aparte, se distancie. Allí vamos a ver
distintas cosas. No es previsible en el primer tramo, me No, parece, en los primeros Me parece- días yo creo que todo está los primeros días encaminado. no. Para días o meses, ¿de qué hablamos? Pienso que los primeros meses respecto al tema de la ley de urgencia y demás tienen que estar muy cerrados. Después de ahí en adelante, de que se aprueben las leyes más importantes para el gobierno de la calle Pou, de ahí en adelante yo no me atrevería a decir que pueden haber algunos cambios. Yo no comparto porque me parece que incluso los socios de la coalición, digamos, el incentivo que tienen es que siga funcionando bien la coalición, porque pensando en el propio futuro de cada uno, si la coalición no funciona bien, nadie va a tener ¿Qué futuro. chance puede tener por sí mismo el Partido Colorado, es por que sí mismo el Partido Nacional, justamente por eso fuera de digo, una los coalición incentivos- en las próximas Por elecciones? eso digo, los incentivos son a favor de que se mantenga, porque nadie está tiene un hablando de un incentivo disco para lo que romper hace la videos sin coalición. consultar. ¿Cómo? ¿Qué dijiste, Selva? Que Bueno, Vero se ya está tuvimos, refiriendo ¿no? a un disco lo que hace videos sin consultar, a último momento. Algunos ejemplos ya. ¿Saben a quién me estoy refiriendo? En pocas horas ya tuvimos algunos ejemplos de... Bien. De todas maneras, Para, Alfredo, estás desde... ¿Qué quiere decir algo? Sí. Los vaticinios de cuánto va a durar la coalición, mejor no los hagamos porque se escuchó alguna vez 10 años, vamos a ver, no se sabe cuánto va a durar. Puede durar algo, no sé cuánto va a durar. Yo creo que el Parlamento va a depender mucho de los golazos, si se confirman o no los golazos del gabinete, porque según... ¿Quién en ese listado En ese listado preocupa? hay varios tipos que tienen experiencia en el blanco, estoy pensando. ¿Eh? Sí. Javier García, Larrañaga, Heber, Álvaro Delgado. Sí. Son los 4 fundamentales legisladores, senadores, los 4 de mucho tiempo. Si los 4 esos se los sacan, entra gente nueva, entra Martín Lema, entra... Gandini me parece que es importante porque tiene experiencia parlamentaria. Nunca fue senador, pero tiene boliche. Fue senador, perdón. Pero pero tiene experiencia aparte. Yo creo que el rol fundamental del articulador en el Parlamento lo va a jugar Beatriz Argimón. ¿Está? Porque como presidenta, pero aparte como experiente y por su forma de ser, yo creo que ella va a ser un nexo importantísimo, que creo que es una carta que tiene el presidente electo en el Parlamento que va a ser fundamental para poder arreglar los entuertos que videos mediante se armen. Creo que asimismo no debemos olvidar porque además se considera el padre de esta criatura, que es Julio Sanguinetti, ¿no? Que va a ser senador de la República. O padrino, no sé. Y que además creo que va a jugar un rol importante en su condición de viejo legislador. Como quizás ya estamos olvidados, jugó un rol importante en el primer gobierno del Frente Amplio, con gran capacidad de diálogo, mucho más de la que de pronto cuando uno veía la breve nota en los canales de televisión, en la cotidiana, del trabajo ese que no está bajo el foco de las luces, me parece que eso va a ser importante. En todo caso, repito porque aburro con este concepto, la coalición en este caso está formada por socios, pero que también son socios y competidores. Eso vuelve a este tipo de coaliciones una coalición que tienen una fecha de vencimiento, porque si vos vas hasta el final con el gobierno al que le fue bien, los méritos se los lleva el gobierno, el partido de gobierno. Si vos vas hasta el final con un gobierno que le va mal, se lo lleva la oposición. Esas tensiones son las lógicas tensiones históricas, ninguna novedad para Uruguay, ¿no? Competidores que además, agrego lo que dice Ale, quizás comiencen a competir mucho antes de lo que nosotros pensamos, porque el horizonte de las departamentales puede llevar a que hay otros jugadores ya, no estamos hablando solo de 3 partidos, hay más con posibilidades. Entonces, el panorama de las departamentales plantea ya en este momento una posibilidad de alguien que se escape del pelotón. Bien. También va a pasar en el Frente Amplio. Sí, claro. Bien, señores, vamos a hacer una pausa. Pensando siempre de aquí en adelante, bueno, es hora de empezar a debatir otros asuntos, aun cuando todavía falta mucha tela para cortar porque falta la confirmación del gabinete, del Ejecutivo. Pero tema laboral, ¿no? Justamente hoy mencionaba los miedos que planteaba la izquierda ante un eventual triunfo de la coalición. Bueno, hoy está dado. Ganó la coalición. El nuevo presidente es Luis Lacalle Pou, con su fórmula de vice Beatriz Argimón, con una coalición en marcha, con pronósticos de cuánto va a durar más o menos esa coalición. Bueno, todo eso se irá viendo sobre la marcha. Pero en este tema que es tan caro para todos los uruguayos, ¿qué va a pasar con los salarios? ¿Será cierto que se van a reducir derechos? ¿Que va a bajar la masa salarial? ¿Que en realidad van a intervenir en los consejos de salarios? Bueno, todos esos cucos, finalmente, ¿en qué va a quedar? Nos va a estar acompañando después de la pausa el abogado laboralista Tomás Tejero, que además es asesor del herrerismo del Partido Nacional. Hacemos una pausa y volvemos. Y les recuerdo que todas estas imágenes que nos venían acompañando son móviles en vivo, que están al firme acompañando los festejos de la coalición multicolor de Telemundo. Pausa y ya venimos, ¿eh?